Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro de mis vídeos. Hoy otro vídeo tutorial y hoy vamos a hablar de la pérdida de agua por la zona del termostato, una situación que ocurre casi habitualmente en casi todos los modelos 790-890. En este vídeo os voy a mostrar rápidamente cómo solucionarlo y sobre todo cómo hacerlo de una forma económica. Ya veréis que es muy fácil y realmente se puede hacer de una forma económica y de una forma un poquito menos económica, que os lo voy a contar a continuación. Tengo que decir que voy a acompañaros en el proceso, porque hay que desmontar el radiador y voy a acompañaros en el proceso de desmontar el radiador. Es una tarea muy sencilla. ¿Qué ocurre? Que yo esto ya lo había hecho, pero tuve un error, formateé la tarjeta de memoria de esta cámara con la que estoy grabando actualmente, no es con la cámara, con la Nikon que grabo habitualmente, es con la DJI, con la Osmo Pocket 3, que fijaos, tiene el track activado, que yo me puedo mover y tal y que cual. Bueno, está bastante guapo, ¿no? Sobre todo me gusta esta cámara porque para mostraros el trabajo que voy a hacer ahora la puedo llevar en la mano y meterla en recovecos muy pequeños. Y es por eso que hoy el formato de este vídeo está con esta cámara. Yo el radiador ya lo tenía desmontado, entonces lo he premontado y os voy a enseñar rápidamente cómo se hace. Tenéis que tener en cuenta, el radiador son 4 tornillos, 3 conexiones eléctricas y 2 toberas de agua. Es tan sencillo como eso, parece que sea una tarea de hostias, esto es mecánica grande, tal. De verdad, ni os asustéis, es muy sencillo. Así que acompañarme, que con la cámara en mano os voy a ir indicando cómo son los tornillos, las conexiones y las toberas, que veréis que es súper fácil y entonces de una manera, digamos, segura y cómoda podremos acceder a la zona del termostato. Así que vamos allá. Bien, ¿cómo vamos a desmontar el radiador? Como os digo, es muy sencillo. Tenemos 2 toberas. Tenemos esta tobera, digamos que esta es la banda derecha de la moto, y si nos venimos aquí, a la banda contraria, aquí tenemos la otra tobera. Vamos a poner en los bajos de la moto un recipiente un poquito grande, una cubeta o algo así, porque tenemos que sacar todo el agua. Lo primero que vamos a hacer es soltar estas abrazaderas, estas de aquí, que esto es un vaso del 7 si no recuerdo mal, también lo podéis hacer con un destornillador de estrella. Vais a sacar la tobera y va a empezar a caer una cantidad de agua inhumana. Después tenéis que hacer lo mismo con la banda contraria, la misma situación. Vais a soltar del lado izquierdo, aquí tengo la tobera, yo ya la tengo fuera, ¿vale? Pero la tobera está aquí, ¿de acuerdo? Vais a soltar este tornillo con mucho cuidado, a lo mejor está un poquito dura, tenéis que ir haciendo un movimiento, digamos, arriba, abajo, sacándola con mucho cuidado y dejamos que caiga todo el agua. Recordad, un recipiente debajo porque ya sabéis que va a salir entre 1,6 y 1,8 litros de agua. Bien, en el momento que ya ha salido todo el agua, tener en cuenta que aquí, que está la bomba del agua, tenéis que bajar este tubo y irá soltando agua de tanto en tanto, ¿de acuerdo? Pero bueno, es agua, no pasa nada. Ahora vamos a ir con las conexiones. Aquí tenemos el ventilador del lado derecho y tiene estas conexiones. Esta, que es la del ventilador propiamente dicha, y esta, la de la moto. A ver si consigo enfocarlo. Esto va así. Yo ya las he sacado de su sitio. A ver si puedo hacerlo con una mano. Va así. Tenéis que apretar este clip, que es, digamos, este. A ver si con la luz consigo ahora. Tenéis que apretar este clip para poder deslizar hacia afuera. Soltamos esta conexión, yo ya lo tengo suelto y nos vamos al lado contrario. En el lado contrario tenemos que soltar esta conexión de aquí, de esta parte. Esto lo dejamos suelto, nos venimos para acá y hacemos lo propio con la conexión del ventilador. ¿Ya veis? Yo ya lo tengo suelta. Ahí está. Bueno, conexiones sueltas, el agua vaciada, ahora ya no nos queda otra que soltar el radiador. Son 4 tornillos, es muy sencillo. Un vaso del 8 como este y aquí tenemos una conexión y si nos vamos a la parte baja del radiador, mirad, aquí tengo la otra que yo la tengo fuera y en el lado contrario, aquí, bueno ahora no lo veis, pero aquí está la otra. Son simplemente 4 tornillos. Con esos 4 tornillos ya habremos soltado todo, ya tengamos el radiador, ya lo tenemos fuera. Es muy fácil de sacar. Yo ahora lo voy a hacer con vosotros. Pero recordad, son 4 tornillos, 3 conexiones y 2 toberas. Y ya está. Es muy sencillo.
Así que yo ahora voy a sacarlo con vosotros aquí para que lo podáis ver. Voy a ver cómo me monto, cómo me las ingenio para poner la cámara por medio y vamos a ello, ¿de acuerdo? Bien, voy a sacar con una llave de 8 el tornillo que sujeta la parte alta del radiador, que es el que yo había puesto ya previamente para enseñaros el desmontaje. Lo tengo aquí con mucho cuidado, que ya se puede caer. Y ahora ya hemos quitado los tornillos y fijaros, el radiador ya lo tenemos fuera. Fijaros chicos, ya tengo mi radiador fuera. Tener cuidado, esto es una pieza delicada, soltará seguramente un poquito de agua, quedarán algunos restos de agua seguramente en las toberas. Pues bueno, yo he colocado una toallita para ponerlo encima de mi banco y así ya, pues bueno, tenerlo a mano, poder limpiarlo en profundidad y demás. Habéis visto que no os mentía, es muy simple. Vamos ahora a enseñaros la zona del termostato y cómo se desmonta el termostato en sí. Bien, ya hemos despejado nuestro radiador y tenemos la zona del termostato. Esto sería el termostato, esta es la tobera del termostato y esta es la abrazadera de la junta del termostato. Aquí lo estáis viendo que está impecablemente limpio. Tengo que decir que esto está bastante sucio y que yo lo he limpiado previamente a hacer el montaje. Ahora mismo está montado, limpio y tal, pero yo, como os digo, como había perdido la primera grabación, lo voy a desmontar y lo voy a hacer con vosotros, porque creo que es interesante que sepáis de qué va este rollo. Uno de los, digamos, de las primeras cosas que tenéis que verificar si tenéis la pérdida de agua refrigerante por la zona del termostato es esta tobera. Como os he dicho, no sé si lo he dicho anteriormente, pero esta pieza es de plástico. Entonces, simplemente con un vaso del 6 nos venimos a la zona de la abrazadera y miramos de que esté pues un poquito apretada. Lo apretamos, pero no tiene que estar esto apretado a muerte, porque es lo que os digo. Si esto lo apretáis a muerte, conseguiréis que la tobera se deforme y entonces tengáis mayor pérdida. Entonces, bueno, en este caso, yo ahora la voy a soltar. La tobera está suelta y con un movimiento de vaivén, pues la sacamos. Bien, ¿veis? Ya la tengo fuera. Bueno, si habéis verificado y que tenéis esta junta bien apretada y seguís teniendo pérdida de anticongelante, muy posiblemente la pérdida venga por la junta del termostato. Así que voy a sacar la tobera y voy a sacar el termostato para que veáis que también es muy sencillo y os voy a dar un tip muy fácil y muy económico para que podáis hacerlo vosotros mismos. Mira, tenéis que coger una llave de Torx del 30 para quitar esos 3 tornillos. Aquí hay uno, aquí hay otro y en la parte trasera tenemos otro. Me estaréis diciendo, ¿por qué no utilizas una llave de vaso? Pues sencillamente porque en el tornillo de atrás no entra una llave de vaso. Tenéis que hacerlo sí o sí con una Torx, digamos, o bien con una alargadera, si tenéis una Torx de estas largas. Yo como no la tengo, pues tengo que utilizar pues esta llave. Bien, ya hemos quitado los tornillos por ahora. Simplemente es tirar hacia arriba y sacamos la tobera. Como podéis ver, esta tobera tiene un poco de junta porque, como os he dicho anteriormente, yo el trabajo ya lo había hecho y ahora os hablaré de esta junta. Porque aquí, en teoría, cuando tú compras el recambio original, aquí no hay junta ninguna. Y aquí, como podéis ver, tenemos el termostato. Y simplemente tiramos de él hacia arriba y ya lo sacamos. Cosa a tener en cuenta, luego os recalcaré, pero tenéis que saber que el termostato tiene una posición. Si os fijáis, aquí hay un agujerito. Pues ese agujerito tiene que ir mirando hacia arriba cuando lo montéis. No hagáis el loco, sacarlo a lo loco y luego lo montáis en cualquier posición. Ya tenemos la zona del termostato pues toda afuera, todo apañado. Así que vamos al banco que os enseño más cosas. Bien, ya en el banco, mirad, aquí tengo el termostato. Como podéis ver, el termostato tiene una junta de color, una junta de goma de color negro que lo bordea. Esta junta no está a la venta en KTM. Esta junta, cuando tienes este problema en KTM, pues te piden que compres el termostato entero.
Yo desconozco el precio, no creo que sea muy caro, pero lo desconozco. De todas maneras, cuando cuelgue el vídeo, en la descripción o aquí abajo, ya veremos cómo lo hago, os pondré el precio que tiene esta pieza. No obstante, si no queréis gastaros este dinero, y yo por ejemplo en este caso lo que no quería era estar esperando el recambio y demás, pues hay un tip que me dio mi amigo Iván de Canarias. Una vez más, Iván, muchísimas gracias por tu sabiduría y por compartir todas estas cosas y ayudarme a que yo a la vez pueda darle un poquito de difusión. Veréis, es muy sencillo. Yo no lo voy a hacer ahora mismo porque ya lo he hecho. Cogemos esta goma, la sacamos, le damos la vuelta y la volvemos a poner. Si os fijáis, no sé si podéis verlo, esta goma ahora mismo está por esta zona, que es la zona por donde apoya la tobera, está plana. Y si le doy la vuelta, no sé si lo podréis apreciar, la goma tiene como una forma, tiene como un labio. Bien, este labio viene porque la tobera tiene un pequeño labio aquí que digamos que con la presión apretando contra la goma es lo que hace de sellado. Este sellado a priori es un poquito insuficiente y es por esto que muchas motos tienen esta pérdida de agua por aquí. ¿Cómo se soluciona? Pues en primer lugar le damos la vuelta a la goma para que digamos volvamos a tener una goma virgen, la goma está plana y cuando digamos apoye la tobera apoyará correctamente, hará la presión que tiene que hacer y chipum. Pero un segundo tip es coger. A algunos le va a parecer una chapuza, pero os aseguro que funciona. Cogemos pasta de silicona, pasta de juntas de alta temperatura, esta es la que utilicé para la tapa de balancines, y hacemos nada, un bordecito, nada muy suave, menos de 1 milímetro, simplemente lo ensellamos, sobre todo de la zona de apoyo, a ver si lo puedo enseñar, de la zona de apoyo hacia afuera. Entonces hacemos un poquito de junta, como veis aquí está puesta porque lo he desmontado para vosotros. Espero que valoréis que haga este tipo de cosas, porque no es que tenga un trabajazo, pero hostias, cuando la moto ya está montada dices, la leche, que no lo había grabado. Volver a desmontarlo todo para vosotros, espero que lo valoréis. Seguro que sí. Bien, pues a algunos les parecerá un poco una chapuza tirar un poquito de silicona de juntas aquí, pero es la manera. Entonces ya colocaremos nuestro termostato. Tener en cuenta, lo he dicho antes, el termostato hay una de las partes que tiene un agujerito. Ese agujerito tiene que ir colocado mirando hacia el motor, en la parte alta mirando hacia el motor. Es muy importante que el termostato quede colocado como tiene que ir, ¿vale? Entonces ahora cuando haga el montaje lo volveré a repetir. Más vale pecar de pesado que no que os olvidéis de este pequeño tip y la liéis a la hora de montarlo. Entonces simplemente vamos a montar el termostato, le vamos a poner un poquito de silicona, de junta de silicona a la tobera del termostato y la vamos a colocar. Los tornillos van a 6 newtons metro. No os paséis apretando. Si os pesáis apretando, lo que vamos a conseguir es que haga un efecto contrario. Aprieta demasiado, deforma la junta y entonces empezamos a tener fugas de líquido refrigerante. Así que son 6 newtons metros. Si no tenéis una dinamométrica, simplemente en el momento que notéis un poquito de fuerza, que el tornillo está haciendo presión, ya está. Eso serían aproximadamente esos 6 newtons metro. Así que, muy sencillo, como podéis ver, vamos al lío. Bueno, ya tenemos la zona totalmente limpia, ya hemos hecho el cambio de junta de la goma y empezamos a montar. Recordad el agujerito mirando hacia arriba y así, con mucho cuidado, lo ponéis mirando hacia arriba y os aseguráis de que el termostato ha entrado recto, redondo y que ha sentado bien en el alojamiento. Ahora cogemos nuestra tobera, que la tenemos aquí, y le ponemos la posición correspondiente. Tener en cuenta a los tornillos de la tobera, que los tenemos aquí, hay que ponerles una gotita de fijatornillos. En el libro de mantenimiento, o sea, en el libro de taller, indica que hay que ponerle pues el Loctite 243, pero bueno, vosotros le podéis poner el que tengáis por ahí en casa, pero que no sea el extra fuerte. Yo ya le he puesto un poquito y ahora pues simplemente es colocar los tornillos. De momento yo los voy a simplemente a presentar, a apuntalar con la mano y luego ya les daré el apriete correspondiente pues con la llave.
Recordad, el par de apriete de estos tornillos es 6 newtons metro. Si no tenéis una dinamométrica, de hecho la mía me parece que empieza en 5, pero no tengo una llave larga para el tornillo del fondo. Entonces lo voy a hacer de forma manual. ¿Cómo? Pues con tacto. Simplemente le doy un poquito, le doy un poquito y le doy un poquito. Y con que esté bien asentado, ya la cosa ya estaría. Ahora simplemente pues tenemos que montar la tobera que habíamos sacado. Entonces pues pasamos la tobera con cuidadito. Le colocamos la abrazadera. A ver, aprovechar y limpiar la tobera, no me seáis simples, ¿de acuerdo? Limpiar la tobera, que no cuesta nada. Y la colocáis. Como podéis ver, la tobera tiene unos topes. Que estos topes es pues para que os sirva de guía a la hora de meter la tobera, que la cosa no se os vaya de madre, ni muy adentro ni muy afuera. ¿Vale? La colocáis en su posición correcta, os aseguráis de que ha entrado todo bien y ya estaría. Ya hemos colocado la tobera. Esto yo normalmente lo dejo así por si acaso tengo que revisar desde abajo y no quiero desmontar el radiador, entonces te dejo el tornillo de manera de que con un vaso y con una codada de estas articuladas pudiera llegar a la zona. Nuestra llave, nuestro vaso del 6 y la fijo. ¿Cuánto? Pues que haga un pelín de fuerza. Realmente esto no tiene que ir a muerte, porque además aquí va agua caliente, esto se expande, simplemente pues que esté bien apretada. Y ahora voy a asegurarme de que esto realmente ha asentado bien. Vale, nos aseguramos de que haya asentado bien. ¿Veis? Que la goma está haciendo tope por todas sus partes. Colocamos bien la abrazadera y con el vaso del 6 pues la fijamos, la dejamos bien fijada. Como os he dicho, esto no tiene que ir apretado aquí a muerte. Cuando veáis que hace un poquito de resistencia, pues un cuartito de vuelta o menos y ya estaría. Esto ya está aquí perfecto. Bueno, ahora vamos a colocar el radiador. Recordad, son 4 tornillos, 3 conexiones eléctricas y 2 toberas. Tan sencillo como eso. Así que vamos al lío. Ya hemos colocado los 4 tornillos, hacemos las conexiones eléctricas. Esto es muy sencillo, de hecho esto va por encima de la tubuladora. Colocamos aquí, colocamos esta y ya aprovechamos ya que estamos aquí y vamos a poner en el sitio la tubuladura. Bien, ya habéis visto que desmontar y montar el radiador es una tarea relativamente sencilla, que no requiere tampoco de grandes conocimientos ni nada, simplemente como todo en esta vida y sobre todo como todo en esta moto, un poquito de paciencia, ir haciendo las cosas tranquilamente, no ponerte nervioso. Si tienes cualquier duda, pues haces la consulta en Google o en el manual de taller o lo que corresponda, un amigo, un mecánico, lo que tú quieras, pero ya te digo, es muy sencillo. Ahora tocaría hacer el rellenado y el purgado del líquido refrigerante. Yo tengo un vídeo donde os hablo de los líquidos refrigerantes. En este caso voy a volver a montar pues el que tengo aquí, el Craft, el G12. Os dejaré el vídeo por aquí, perdón, que me salía del cuadro. Os dejaré el vídeo por aquí de cómo es el proceso. No lo voy a hacer en este momento porque yo no tengo la EQ montada justo en este instante. ¿Por qué? Porque está haciendo el proceso de remapeo en Fueldongle. Ya sabéis, Fueldongle, que es patrocinador del canal, que aquí lo tengo, no quiere enseñarlo, tengo el traqueo, aquí lo tenemos. Fueldongle, ya sabéis, patrocinador del canal. Si tenéis que hacer la compra de vuestros accesorios o vuestros pedidos o vuestros dongles para vuestra moto, ya sabéis, el código NEGIAV5, que a mí pues me ayuda a seguir creciendo un poquito más y a poder mostrar este tipo de contenido para vosotros, y a vosotros pues os saldrá la compra un poquito más económica. Voy a resumir de forma verbal cómo se hace, porque lo veréis en el vídeo, pero es muy sencillo.
Ahora simplemente vamos a rellenar el radiador. La cantidad aproximadamente que le entra es 1,6 litros. 1,6 litros de un líquido anticongelante compatible, que sea el adecuado. Ya si veis el vídeo pues ya veréis, pero bueno, en principio yo voy a utilizar este Craft, que es un G12 Plus, que es el que deberíais utilizar, ¿vale? Pero si queréis saber, como digo, más cosas sobre anticongelantes, pues visitar el vídeo este que os he comentado. Retiramos el tapón del radiador, hacemos nivel, lo rellenamos, retiramos de la parte contraria del radiador el tornillo de purgado, inclinamos un poquito la moto hasta que salga un poquito de agua por la zona del tornillo de purgado, inmediatamente volvemos a cerrar el tornillo de purgado y volvemos a hacer nivel del radiador. Hacemos nivel también en el vaso de compensación, ya sabéis que hay bueno, hay unas marcas mínimo máximo, pues lo dejamos entre el mínimo y el máximo, ponerlo, pues yo que sé, al máximo, que no pasa nada. En el momento que ya hemos rellenado, cerramos todo, arrancamos la moto, que es por esto, por lo que justo en este vídeo no os lo puedo enseñar, porque yo no tengo la ECU y no puedo arrancar la moto. Arrancamos la moto, dejamos que coja temperatura hasta la cuarta, quinta rayita, dependiendo de cómo de fría o caliente funcione vuestra moto. Por ejemplo, a mí generalmente no me pasa de 4 rayas, solo en circunstancias muy concretas, en verano, en una trialera y tal y que cual, me sube a 5 rayas, pero en general 4 rayas. Pero bueno, en definitiva, que la moto coja temperatura. Dejáis que la moto coja temperatura, paráis el motor, os vais a hacer una Coca-Cola y un pincho tortilla y esperáis a que la moto, sobre todo, muy importante, esperáis a que la moto se enfríe. No se os ocurra abrir el tapón del radiador con la moto caliente, que la vais a liar pardísima, el agua sale a muchísima temperatura y será muy peligroso porque os podéis quemar, básicamente. Así que, sobre todo, dejar que la moto se enfríe. Una vez la moto está fría, abrís el tapón del radiador, hacéis nivel si precisa, si hace falta, porque de esta manera lo que hemos hecho es recircular el agua por el circuito y las burbujas de aire se habrán ido hacia arriba. Abrimos el tapón y rellenamos el agua que falta. Volvemos a cerrar y ya tendríamos purgado nuestro circuito de líquido refrigerante. Habremos solucionado el tema de la molesta pérdida de líquido anticongelante por la junta del termostato, que esto pues bueno, es un mal endémico porque se encuentra la gente que tiene ese olorcito, ¿no?, tan característico a que suene como, o sea, como un tono así como dulzón, y tú vas viendo que el vaso de compensación cada vez está más bajo, llega un momento que llegas y en el vaso de compensación no hay nada. ¿Por qué? Porque el vaso de compensación lógicamente está haciendo su trabajo y está compensando la falta de líquido del circuito de agua del radiador. Claro, ¿qué pasa? Que en el momento que se acabe el agua del vaso de compensación, vamos a empezar a bajar el nivel de agua del radiador y vamos a empezar a notar que nuestra moto sube de temperatura porque no está refrigerando correctamente. Así que es, como veis, una tarea muy sencilla y que si lo hacéis bien os vais a ahorrar un montón de dolores de cabeza. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Disculparme el formato porque lo he hecho con esta cámara, porque es que cuando estoy trabajando con la moto me es difícil meter la otra cámara que es más grande, que es más buena, montarle un gimbal, necesito a alguien que me grabe y yo, pues bueno, tengo mis ayudantes que están ahí, que ya lo sabéis, que están ahí mis perritos, pero cuando les digo la cámara se la comen, no me graban. Así que nada, chicos, espero que, como digo, os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.